Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra jornada y hoy celebramos una fiesta muy interesante, muy importante. Son los abuelos de Jesús, Joaquín y Ana, es decir, los padres de nuestra Madre Santísima María. Según la tradición, es muy interesante la casa de María en Jerusalén, cerca ahí de la piscina, ¿verdad?, de Betesda. Ahí en ese lugar se encuentra la gruta donde se dice tradicionalmente el nacimiento, la casa de María, es decir, la casa de los abuelos de Jesús. Y tomamos del libro del Eclesiástico. Estamos en el capítulo 44, 1 y luego del 10 al 15. Hagamos el elogio de los hombres de bien, de la serie de nuestros antepasados. Fueron hombres de bien, su esperanza no se acabó, sus bienes perduran en su descendencia. Su heredad pasó de hijos a nietos. Sus hijos siguen fieles a la alianza y también sus nietos, gracias a ellos. Su recuerdo dura por siempre, su caridad no se olvidará. Sepultados sus cuerpos en paz, vive su fama por generaciones. El pueblo cuenta su sabiduría, la asamblea pregona su alabanza. Bueno, por ahí te digo, entonces, hagamos el elogio de los hombres de bien. Ojalá que esto también podamos aplicar también nosotros, ¿verdad? Y vamos a rezar por todos nuestros abuelitos y nuestras abuelitas. Si, por ejemplo, lleve tribo y la abuela, vemos que vea hoy. Cuando yo nací, ¿verdad? Pero mis abuelas sí. Yo puedo decir que tanto de lo que he aprendido, verdaderamente en el sentido humano y religioso también, a través de mi abuela también. Entonces, y es una señora de mucha oración, a pesar de que también habrá tenido sus dificultades, sus problemas. Entonces, ese mitad no hay más, no más voy a ir a esa abuela, pero por lo menos lo que se me queda, pero justamente por ese cariño y por ese amor de todo lo que nos transmitía y de todo lo que dejaba, ¿verdad?, de nosotros. Y bueno, hagamos, dice, elogios de los hombres de bien. A cada uno entonces este día, y pon ahí la ñañemboe, mi se cuera lleva, pero no solo en ñemboe. Ne mandó a mina, entonces, para las iba de cuende, para los yerureba de cuende, amba ella para un bojapende va lleva. Recemos hoy también por nuestras abuelas que están en medio de nosotros, que están vivitas, para que sean también mujeres, hombres de bien, de la serie de los antepasados verdaderamente que tienen valores que transmiten a nuestra sociedad y a nuestras familias. La bendición del Señor bendiga especialmente hoy a nuestros abuelos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.